nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa de Yo Creo en la Palabra de Dios. Nuevamente reunidos como familia, felices de la vida, sabiendo que nuestro Santísimo Padre nos ha concedido una semana más de trabajo, que nuestros hijos están sanos, saludables. Gracias, Señor. Y gracias por todos los problemas que estamos pasando también, porque por medio de ellos sabemos que vamos a crecer. Hoy, Santísimo Padre, seguimos estudiando el libro de San Marcos. Nos quedamos en el capítulo 14, vamos a estudiar el capítulo 14 del versículo más o menos como del 43 hasta el 52 más o menos. Pero antes de empezar a orar y a ver y escudriñar la Santa Palabra, pidámosle a nuestro Santísimo Padre Espíritu Santo que sea Él que venga, dirige y guíe y que lleve buen término la obra que nuestro Señor Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, pidiéndole a nuestra Santísima Madre su divina intercesión, que al igual a Santa Margarita María Lacoque, que por medio de su divina intercesión ante su marido nos conceda la liberación de un alma del purgatorio por cada suscriptor, por cada vista, por cada like. Señor mío, no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Padre Celestial, también te pedimos por todas las necesidades de este grupo y de la gente que está viendo este programa. Consagramos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, este programa y toda la comunidad de este programa que están viendo este programa, los consagramos a ti, Santísimo Padre. Hoy, nuevamente te pido, Señor mío, que purifiques mis labios, purifica mi corazón, para que pueda comprender tu Santísima Palabra y poder dignamente y rectamente, Señor, enseñar a nuestros hermanos. Concédenos un corazón digno, un corazón limpio, puro, tierra fértil, para que tu palabra penetre en lo más profundo y pueda fertilizar y salir adelante y la semilla germine. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén. Amén. San Marcos capítulo 14, versículos como del 43 al 52. Habla, Señor. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente, armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas el traidor les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, a ese arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo, y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron, pero un joven lo seguía. Cubierto solo con una sábana, a éste lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de empezar, estamos estudiando los misterios, como quien dice. Ya vimos el primer misterio la semana pasada, el primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Hoy tenemos la captura de Jesús, que viene siendo el segundo misterio doloroso, donde va a empezar después la flagelación y Jesús es entregado a este segundo misterio. Antes de empezar a que Dios nos ayude y nos ilumine para poder entender estos misterios, son completamente difíciles, pero con la ayuda de Dios, que sea Él el que nos enseñe y que no sea yo, siervo inútil soy, la honra y la gloria de Dios. Pero siempre voy a recalcarles, cuando
hablen de Jesús, las Sagradas Escrituras, traten de imaginarse no a Jesús hombre, sino a Jesús iglesia. Jesús la iglesia. Colosenses 1:18, Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. Su cuerpo es la iglesia y nosotros la vamos formando. Todos nos integramos por medio del bautismo. Si Jesús es la iglesia, esa iglesia es una iglesia espiritual, una iglesia que nos une por medio del Espíritu Santo a todos los católicos. Pero esa iglesia está dentro de un vientre que se llama Jerusalén. La nueva Jerusalén, la celestial, la cubre, que es la Santísima Virgen María. Dentro de la Virgen María está la iglesia, que es Cristo, y somos nosotros, que ya formamos parte de Cristo. Y a la Virgen María, a la Jerusalén, la cubre la sombra de Dios Todopoderoso. Lo dice Lucas 2, capítulo 28, más o menos aproximadamente. María, la nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 21. Jesús, la cabeza de la iglesia, y nosotros el cuerpo de la iglesia, Colosenses 1:18. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que haga Jesús es lo que hace la iglesia católica aquí en la tierra. Jesús vino y caminó y se hizo bautizar y le dijo a los católicos: vayan y bauticen a todos, aquí no hay diferencia. El que crea se bautiza y el que no crea se perderá, punto. Jesús viene y se bautiza y nos enseña que tenemos que hacerlo también. Jesús escoge a 12, escogió a los que Él quiso y formó su iglesia, los que iban a dirigir aquí en la tierra. Y de esos 12 escogió a 3 pilares, Pedro, Santiago y Juan. Y de esos 3, la iglesia escogió a uno, Pedro, para que guíe, dirige y lleve a buen término la iglesia. Se le entregó allá por Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Mateo 16, 18 y 19, habla Señor. Que tus siervos son. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Perdón, Habla Señor. que tu siervo escuche. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en el mundo también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Le dio 2 cosas. Sobre ti, primeramente dice: construiré mi iglesia. Él es el constructor, Él es la piedra, la base. Esa piedra tan enorme que se llama Cristo, ahí está la iglesia de San José, la de San Juan, la de San Lucas, todas las iglesias van formando ese cuerpo místico de Dios, de Cristo, que se extiende desde la tierra hasta el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay iglesia en la tierra y hay iglesia en el cielo. Y hay una iglesia que está en medio de la tierra y el cielo. Y ahorita la vamos a ver. Quise ir a todo esto. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo, nos mostró la iglesia aquí en la tierra, dirigida por Pedro. Y ahora en los misterios que vamos a estar viendo, vamos a ver la otra iglesia, la purgante, en la que el día de mañana usted y yo vamos a estar ahí. Le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino. Esto se llama la gracia de Dios, el poder, la gracia, es un regalo de Dios. Y le dio poder ¿de qué? De atar y desatar todo aquí en la tierra. Lo que la iglesia haga, Dios le dio poder. Por eso, aunque los sacerdotes sean malos, Dios no puede ir en contra de ellos a cambiar lo que ellos han dicho. ¿Por qué? Porque Dios los puso. El día de mañana estarán en su juicio y allá es diferente. Entonces, ahí está la iglesia. Y ahora vayamos a ver el misterio que Dios nos quiere enseñar. En el versículo 43 de San Marcos que estamos estudiando, lo vamos a repetir. Nomás ese versículo: habla Señor, que tu siervo escucha. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos,
Llegó acompañado de mucha gente, armada con espadas y palos. Iban de parte de los jefes, de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, la iglesia va a ser perseguida por los mismos maestros, por los mismos doctores de la ley, por gente que se salió de la iglesia, al igual que Judas, y ahora están en contra de la doctrina de Cristo, y ahora proclaman otra doctrina muy diferente. Va a ser perseguida de esa manera, pero ¿qué más nos enseña? Dice la palabra de Dios, todavía estaba hablando Jesús. La Iglesia Católica todavía está hablando, pero se acerca el tiempo que va a tener que ser entregada. Está escrito, en aquel tiempo, en este tiempo también, ya los anticristos ya se salieron de la iglesia y aún unos siguen saliéndose. Judas, se cumplió la profecía de Judas en el libro de Zacarías, en el capítulo 11, en el versículo del 10 al 14, nos enseña lo que Judas tenía que hacer. Habla, Señor. Tomé entonces mi bastón llamado Bienestar y lo rompí en señal de que quedaba anulado el pacto que Dios había hecho con todas las naciones. Aquel día quedó anulado el pacto y los tratantes de ovejas que me estaban observando comprendieron que era el Señor quien hablaba por medio de él lo que yo hacía. Les dije entonces, si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenme. Y me pagaron 30 monedas de plata. El Señor me dijo, toma esas monedas, el espléndido precio que me han puesto, y échalas en el tesoro del templo. Yo tomé las 30 monedas y las eché en el tesoro del templo. Rompí después el segundo bastón, el llamado unión, y así quedó destruida la hermandad entre Judá e Israel. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pido disculpas por mi garganta. Sigue doliendo. Me sigue doliendo. Pero vamos a ver hasta dónde Dios permite. A veces el diablo quiere cerrar. Ahorita, cuando empezábamos, les decía, el diablo va a poner muchas trabas. Va a poner muchas trabas. Y ustedes vieron lo que pasó. Empezaron ruidos, la semana pasada igual, hoy se va a repetir. Él, de alguna manera, no quiere que se proclame la palabra de Dios. Pero, como les dije al principio, me da gusto. Me da gusto porque cuando las cosas parece ser que salen mal, el diablo no está contento. Entonces, ¿quién es más poderoso? ¿El diablo o Dios? Dios. Entonces va a proclamar la palabra de Dios, quiera él o no quiera. En el libro de Zacarías, capítulo 11, hay dos cosas que habla. Dice en el versículo 10, en la Biblia tuya dice, ¿qué dice el 10? En lo mío dice la gracia, en otro dice la bondad, en la tuya ¿qué dice? Bienestar. Bienestar, que viene siendo lo mismo. La gracia de Dios. Quebraré el bastón de la gracia de Dios. Quebró el bastón en aquel tiempo de Judá. ¿Por qué? Si usted lee desde el versículo 1 hasta el 10, se dará cuenta que el pueblo judío era testarudo y no quería entender y seguían en el camino incorrecto, no querían seguir los mandamientos de Dios. Hoy, en la actualidad, pasa exactamente lo mismo. La Iglesia Católica no quiere seguir los mandamientos de Dios, los mandamientos de Cristo. Hay una nueva iglesia que está llena de la gracia de Dios. En aquel tiempo Jesús, Dios Padre, quebró la gracia, se acabó. Ya nadie más va a recibir la gracia de Dios. En esta no la puede quebrar Dios, porque la gracia es dada por su Hijo. Pero Jesús dijo allá por San Juan capítulo 15, permanezcan en mí
Aquel que se sale de la iglesia ya no está bajo la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Y esto el diablo no quiere que usted lo sepa, no quiere que se entere, quiere que la gente crea que cualquier iglesia es igual. Eso es mentira de Satanás. La única iglesia que fundó Cristo es la que está llena de gracia. ¿Por qué? Porque Él es la gracia, es la misericordia, Él es la misericordia. No estamos en una iglesia del mundo, estamos en una iglesia que es de Dios, fundada por Dios. Jesús es el edificio donde el Padre Celestial pone sus pies, el postrado donde el Padre Celestial pone sus pies. Y ahí a esa iglesia pertenecemos nosotros. Después dice, lo que hicieron con esa iglesia, la vendieron por 30 monedas. Lo mismo que estamos estudiando, Judas la vendió por 30 monedas. La vendió por 30 monedas y la cambió. Dice que el dinero, tíralo allá en el templo, y compraron el terreno del alfarero. ¿Qué es el terreno del alfarero? Los alfareros de aquel tiempo agarraban la masa y empezaban a formar las ollas, lo que querían. Cuando la masa se quebraba, que la masa no era buena, el barro no era bueno, iban y lo tiraban a ese terreno. Ahí fue tirado Judas. La masa significa tú, significo yo. Y ahí entierran a todos. Es un cementerio. Ahí donde tiraban el barro malo, ahí está Judas. Por eso Jesús funda su iglesia, para que estemos y seamos barro nuevo del nuevo alfarero que es Cristo. La única manera de ser buenos es sentarnos en la iglesia de Dios, en la iglesia católica cristiana. Después, en el versículo 14, creo, nuevamente quiebra otro bastón. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Rompí entonces después el segundo bastón, el llamado unión, y así quedó destruida la hermandad entre Judá e Israel. En la mía dice, los lazos se rompieron, rompió todos los lazos. Lo mismo que enseñó en la iglesia cuando se le ofreció a Pedro: la gracia, te daré la llave del reino, gracia de Dios, y tú desatarás todo lo que desates, en la tierra desatado estará, y lo que ates será atado. Acá en Judá ya rompió ese bastón Dios, pero en la iglesia de Cristo le dio a sus líderes el honor y el privilegio de poder atar y deshacer. Pero qué cosa, los pecados que nos están atando a nosotros. Importante por eso pertenecer y estar bajo la gracia de Dios. Estar bajo la gracia de Dios fundada por Cristo. Hay pensando una lectura para poner como ejemplo de que debemos de estar bajo la gracia de Dios siempre, siempre. Y cómo hay gente que a veces renegamos de ella. En el libro de Mateo, vamos al libro de Marcos capítulo 10, en el versículo 35 al 40. Marcos capítulo 10, versículos 35 al 40, nos enseñan de dos personas que querían pertenecer al cielo de Dios, y estar en el cielo de Dios. Ellos piensan que solamente se trata de pedirlo. No es así, tenemos que obedecer. San Marcos capítulo 10, versículos 35 al 40, habla, Señor. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor de que vamos a pedir. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentamos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: podemos. Jesús les dijo: ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda
no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para que quienes está preparado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El pertenecer a la iglesia nos hace pertenecer al cuerpo de Cristo y automáticamente estamos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Pero los lugares no se ganan pidiéndolos, se ganan amando. Dijo Jesús, el que está a mi izquierda es mi Padre, ese lugar nadie lo puede ocupar más que mi Padre. Y a mi derecha es al que Él se lo otorgue. ¿Y a quién se lo otorgó? Según Santiago en Apocalipsis, María fue llevada a un lugar que Dios tenía designada para ella. Según el libro de los Salmos 45, el versículo 10 en adelante, ahí está la reina del cielo al lado de su hijo. ¿Por qué María está al lado derecho de su hijo? Porque fue la que más amó. Y el reino de los cielos se gana por amor. ¿Usted quiere estar más cerca de Jesús? Ame a Jesús. Entre más ame usted a Jesús y más lo obedezca, crea lo que va a estar más cerca de Él. Crea lo que va a estar más cerca de Él. Le dice, este lugar, ustedes pueden tomar mi bautismo y mi cáliz, demuestra dos sacramentos de su Santa Iglesia, el bautismo y el cáliz. ¿Para qué? Primeramente, dice él, ciertamente sí lo tienen que tomar. Si quieren estar ahí conmigo, lo van a tomar. Pero hay dos maneras de tomar el cáliz y el bautismo. El bautismo y el cáliz que toma Jesucristo. Ahorita, en lo que estamos viendo, en lo que estamos estudiando, vayamos allá por Mateo, por Juan, capítulo 19, versículo 28. Mateo por Juan. Perdón, Juan capítulo 28. Estoy bien con Mateo porque Mateo también lo tiene, pero me gusta más Juan capítulo 19, versículo 28, 29. San Juan capítulo 19, versículo 28 y 29. Habla, Señor. Que tu sierva escuche. Ahí Jesús nos muestra el bautismo y el cáliz. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió la Eucaristía. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor ¿Pueden Jesús. tomar del bautismo y del cáliz? Claro que puedes, sí puedes. Y lo debes de tomar. Hay dos maneras. De la manera que Jesús lo tomó, que fue por medio de la pasión. Todas estas personas ahí en la cruz nos muestran los sacramentos, la Eucaristía, el bautismo. El bautismo es morir a la carne y resucitar en el Espíritu. Nos muestra la orden sacerdotal en el versículo 17. Es Jesús en su iglesia purgante, que es lo que estamos estudiando hoy. La iglesia tiene que ser entregada una. La purgante es para todas aquellas personas que no quieren la gracia de Dios. Jesús viene y dio su vida y nos dio una iglesia aquí, para que todo aquel que cree en Él, según San Juan 3:16, tenga vida y vida eterna. Si usted no quiere creer, no lo crea. Son mandamientos, son sacramentos que dejó en su iglesia y nos llena de esa gracia. Dijo Jesús allá por Lucas 22, 19 al 20, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Todo, y allá por San Juan también lo dijo, todo el que coma de esta carne tendrá vida y vida en abundancia. En Lucas igual tomó el vino, dando gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar, beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, nueva y eterna. Usted puede tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, el bautismo, los sacramentos en la Iglesia Católica
aquí en la tierra y vivir bajo la gracia de Dios. Cada que peque, usted tiene que confesar sus errores y pecados para estar bajo la gracia de Dios. Pero si usted no quiere tomar esto, entonces tomará la pasión de Cristo, la que le dijo a sus discípulos: ciertamente ustedes van a tomar mi mismo bautismo y mi mismo cáliz. Y a Santiago le cortaron la cabeza, y a Juan lo metieron en aceite, y después lo dejaron morir en una isla de Palmos, allá, solo. Escoja usted cuál es el sacrificio que usted va a ofrecer a Dios. Ofrece el sacrificio que Dios nos dio, su cuerpo y su sangre, para ofrecerlo en la misa, o se quiere esperar a vivir una vida loca, alejado de Cristo, y cuando esté allá en la iglesia purgante, deseará regresar a la tierra para pagar mejor aquí. Pero va a ser muy demasiado tarde. Si no, poco a poco vamos a ver lo que Cristo pasó y lo vamos a ir comparando con la iglesia. Es lo mismo que vamos a pasar nosotros si desobedecemos a Cristo. Allá por el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, nos enseña por qué Cristo sufrió, por qué sufrió Él, por qué sufrió toda esta pasión. Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21, habla, Señor, que el Señor escucha. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo trató como al pecado mismo, para así por medio de Cristo librarnos de culpa. Palabra de Dios. Él no cometió pecado, pero por culpa de nosotros se llenó de pecado. Y siendo hijo de Dios, tuvo que pagar las consecuencias. Para el pueblo judío lo sacrificaron, ¿por qué? Por desobediente. Ellos decían eso. Jesús va en contra de la ley de aquí, en contra del rey César. Entonces, por desobediente lo crucificaron. A nosotros, los que no quieran seguir la ley de Dios en la iglesia, pues por desobediencia van a pasar por lo mismo. El pecado es muerte, y usted lo puede matar abajo en la tierra o allá en el purgatorio, lo que usted le quiera desear. Mire lo que pasó Cristo, lo vamos a ir analizando poco a poco. Dice: se hizo pecador por nosotros para que por la justicia de Él nosotros seamos liberados. Pero la justicia de Él, ¿cómo la podemos tomar en cuenta? Siguiendo sus mandamientos. Ahí mismo, en este mismo libro, pero en el versículo 16 al 20, nos enseña uno de sus mandamientos. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. No longer then do we judge anyone by human standards. Even at one time we judged Christ according to human standards. We no longer do so. Anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. All this is done by God, who thought Christ changed us from enemies into his friends and gave us the task of making others his friends also. Our message is that God was making all human beings his friends through Christ. God did not keep an account of their sins, and he has given us the message which tells us how we make them his friends. Here we are then, speaking for Christ, as thought God himself were making his appeal through us. We plead on Christ's behalf. Let God change you from enemies into friends. Amén. Palabra de Dios. Por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, lo que ahora hay es nuevo. Ponle pausita ahí. Okay. Porque esta te la enseñan los hermanos protestantes, pero nomás te leen hasta ahí. Nosotros somos criaturas nuevas porque estamos en Cristo, punto, ya hasta ahí. Pero ¿cómo podemos ser criaturas nuevas? Eso no se los explican a ellos.
Habla, Señor. Tu siervo escucha. Todo esto la obra de Dios, que por medio de Cristo nos puso en paz consigo mismo y nos dio el encargo de poner a todos en paz con Él. Es decir, que en Cristo Dios estaba poniendo al mundo en paz consigo mismo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y nosotros nos encargamos que diríamos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en nombre de Cristo les rogamos que se pongan en paz con Dios. Palabra de Dios. Y dice, esto es cosa de Dios, no es cosa del Papa, ni de los obispos, ni de los sacerdotes, es cosa de Dios. En todos los sacramentos siempre va a empezar, esto es cosa de Dios, para que el hermano protestante no le venga a decir a usted que la iglesia lo inventa. La iglesia, la iglesia es Cristo, el Papa no puede inventar nada, iría en contra de la voluntad de Dios. Esto es cosa de Dios, de que se pongan en paz con Cristo, que se pongan en paz con el Padre por medio de su Hijo. ¿Y cómo te pones en paz? Confesando tus pecados. Y dice Pablo, es como si Dios por medio de mí les ruega, hey, ya vengan a confesar sus pecados. No te esperes hasta el día último, porque después te vas a arrepentir. Empezar a limpiar, a purificar, a estar bajo la gracia de Dios. Deje las cosas del mundo como segundo término, primero las cosas de Dios. A ese es el propósito de nuestra vida, a eso hemos venido, a limpiar y a purificar nuestra alma. Seguimos estudiando el libro de San Marcos, ahora en el versículo 44, pero me gusta más lo que dice en el libro de Mateo. Entonces estudiamos el libro de Mateo, creo que está en el versículo capítulo 26, en los versículos casi, ¿qué te da del 40? 27, 35, A ver, 36. dale. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos. Mateo capítulo 26, Mateo 27, Mateo 26, Mateo capítulo 26, que habla también de perseguir a Cristo. Está por el capítulo, versículo 40, no sé qué es el versículo 40, 40, 45. 40. ¿Qué es el 40? Luego 20, volvió 45. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Ahí vamos. Ahora vamos al 48. El traidor les había dado esta señal. Ahí nos quedamos en Marcos. Entonces vamos a estudiar. Pero me gusta más lo que dice, porque Marcos omite unas cosas y Mateo dice otras, y Juan dice otras, Lucas dice otras. Lo que vamos a estudiar aquí. San Mateo capítulo 26, versículo 48 en adelante, más o menos como al 52, habla el Señor. Que tu siervo escuche. El traidor les había dado esta señal. Al que yo dé un beso, ese es, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y les dijo, buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente de sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada padecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre y Él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero así había de suceder, y tiene que cumplirse las Escrituras. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Primeramente, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, te enseña lo que Jesús enseñó. ¿Cuánta gente hace maldad? Y Jesús le sigue llamando amigo. Sabe que lo va a entregar. Y le dice, amigo, haz lo que vas a hacer, hazlo.
Nunca le quitó su amistad, siempre lo amó hasta el extremo, no le importó el daño que le ha hecho. Y una enseñanza de nosotros, de Él para nosotros, porque hay gente que nos hace daño continuamente. Y si usted pertenece al cuerpo de Cristo, usted tiene que corresponder como Cristo. ¿Qué pasaría el día de mañana si su esposa lo engaña? Si usted es cristiano, tendrá que perdonar. Y crea lo que va a sentir un alivio. Hace muchos años en la iglesia se acerca un hombre y me dice, se acerca una mujer y me dice, oh, necesitamos hablar con usted, una pareja. Y ya cuando la pareja se acerca, salimos afuera y está otra pareja ahí. Y la otra señora dice, pues lo hemos juntado aquí porque queremos que sea usted testigo. ¿Testigo de qué? Dice, mi esposo se metió con la mujer de este hombre, el amigo que estaba en el grupo con nosotros. Después, la otra mujer, como se metió con la mujer de, ¿cómo estuvo? El esposo de la persona que estaba conmigo en el grupo, el esposo y su esposa estaba en México, y él estaba aquí, él tiene relaciones con una mujer. Su esposa se da cuenta y lo enfrenta al otro marido y le dice, mi esposo se metió con su mujer. El marido que pertenecía a la iglesia, que era el ofendido, a él lo habían engañado. Y el otro era su amigo de confianza. Y le dice el amigo, el que lo traicionó, le dice, pues cometí ese error, me metí con tu esposo. Lo hicimos una vez y pues, no sabemos por qué. Y dice la otra señora, la que estaba acusando, dijo, yo creo que lo correcto es que ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si ellos se metieron, hagamos lo mismo nosotros. ¿Y cómo nos van a juzgar? Si ellos cometieron el pecado primero. El señor que pertenecía al grupo le dijo, no, ciertamente, dice, señora, usted es muy guapa, le dice, es muy guapa. Pero si me la llevo al hotel, ¿qué me cuesta? Usted sería igual que ellos, de los que usted se está quejando. Volteó a su amigo y le dijo, aquí está mi mano. Te perdono, dice. Te perdono. Cuando yo me volteé de aquí para allá, dijo, yo ya no me acuerdo de nada. Es más, si quieres, ves a la casa y compartamos una comida y platiquemos. Se dio la vuelta, tomó a su esposa, se la llevó. El otro matrimonio se quedó discutiendo y acá. Los que hicieron la voluntad de Dios siguen caminando en la presencia de Dios. Los que no viven un tormento, porque se siguen echando día a día. Tú me engañaste, tú me engañaste, tú me engañaste. Y eso es ser cristiano. Es decirle, yo actúo como Dios, actúo como Dios. Y si persiste, usted tiene derecho a ir con un sacerdote y que el sacerdote tome la mejor decisión. Pero usted no contamine su corazón si en realidad usted se cree cristiano. Difícil, pero si usted lo logra, borrará miles de pecados en su vida, porque eso es lo que le agrada a Dios. A Dios, mire lo que hicieron con su hijo. ¿Y su hijo qué fue lo que dijo? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Es una enseñanza grande, el misterio de Dios, la pasión. ¿Por qué fue a dar ahí? Por sus pecados, por los pecados tuyos y míos. Él no era pecador, para que la justicia de Él se manifestara en nosotros. Y llegó ese momento que lo entrega su amigo. El día de mañana un amigo le va a fallar a usted, pero usted sabrá cómo reaccionar. Eso ya va a depender de usted. Y que reacciona de la manera que Cristo le enseñó, de otra manera. Y después viene Pedro. Y Pedro saca la espada y empieza a cortar orejas por todos lados. Parecía torero. Y él la cortaba y Jesús se la pegaba al otro.
Bueno, pues ¿cuál es el trabajo? Yo las corto y tú las pegas, no. ¿Qué estamos jugando? Jesús le dijo, no, no es así. No es así. El que es cristiano, el que es hijo mío, ama. Era un romano el que Jesús sanó en ese momento. Y los hermanos protestantes viven echándole a la iglesia de Cristo. La iglesia romana. El Cristo romano, porque Cristo es la iglesia. El Cristo romano. ¿Para qué? Para que sus discípulos digan, oh, la iglesia católica nunca estuvo, pero la iglesia de Jesús nunca estuvo en Roma. Nomás en Jerusalén, mentira de Satanás. Pedro escribe desde Roma, dice, escribo esta carta con mi hijo Marcos, en la Gran Babilonia. Pero la ignorancia es atrevida. Jesús sana a este hombre y lo cura, y lo sana, y a pesar de lo que le van a hacer, él no tiene rencor contra esa persona. Haga usted lo mismo. Somos iglesia de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo, hagamos lo mismo, sin rencor, sin odio. Jesús les dio un consejo y les dijo bien claro, Pedro, ¿tú crees que si yo quisiera ser liberado, no pudiera orar? ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tú te sientas igual? Cuando te venga la persecución a ti, llámese como se llame, llámese marido, llámese hijo, llámese necesidad, ¿qué es lo que debes hacer? Orar. ¿Qué acaso no puedo orar? Dice Jesús. ¿Y acaso tú no puedes orar? Es tu mismo Padre, es mi mismo Padre. Te oye a ti, me oye a mí. Tú ponte a orar. Porque si vieras, dice Jesús, si yo quisiera, Él me manda 12,000 o 12 legiones de ángeles. Unas 12 legiones serían como 75,000 ángeles. Si tú supieras cuántos ángeles hay alrededor de nosotros en este momento, te sorprenderías de cuántos ángeles hay alrededor de nosotros. No los ves, pero ahí están para tu protección. Libro de Reyes, la segunda carta de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Segunda carta de Reyes, capítulo 6, versículos como del 15 al 17. Ahí nos muestra un ejemplo de lo que te estoy diciendo. La gracia de Dios está alrededor de todo aquel que le cree a Cristo, no que cree en Cristo, que le cree a Cristo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos desde 15 al 17. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. A la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, «¿Y ahora, maestro, qué vamos a hacer?» Eliseo le respondió, «No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo al Señor diciendo, «Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea». El Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús les dijo, oren. ¿Tú crees que yo no puedo orar a mi Padre? Y aquí Eliseo, el profeta de Dios, le dice, oró y dijo, Señor, abre los ojos a este inútil, para que pueda ver. Bueno, que no yo lo inventé, pero que se los abra a ustedes, me los abra a mí, para que no vean el problema, sino los que están alrededor de ustedes para ayudarles en los problemas. Hay una multitud de ángeles. Mire lo que puede hacer un ángel. Allá en Mateo, perdón, la lectura de Mateo, Jesús dijo, yo pediría 12 legiones de ángeles, que son 75,000 ángeles aproximadamente. Pero mira el poder de uno solo. Isaías capítulo 37, versículo 36. Un solo ángel, ¿cuántas personas no puede matar? Y a veces nosotros temblamos de miedo cuando vemos a los seres humanos que nos hacen daño. Isaías capítulo 37, versículo 36, habla, Señor, que tu siervo escuche. Esa misma noche el ángel de Yahvé hirió de muerte a 185,000 hombres,
el campamento asirio. A la mañana siguiente, a la hora de levantarse, solo había cadáveres, estaban todos muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Un solo ángel mató 185,000 cristianos, no cristianos, no. Estaban acechando al pueblo judío. El pueblo judío tenía miedo. Vino un ángel y lo destruyó. Si eso hizo con 185,000 personas que querían atacar al pueblo de Dios, ¿qué no puede hacer contigo? ¿Por qué nos muestra un Pedro con espada? Para que entiendan todos que los papas, los obispos, los sacerdotes, los diáconos son seres humanos y que a veces quieren hacer las cosas por su propia voluntad y se olvidan de la oración. Por eso Cristo les reclaminó: están dormidos, Pedro, ponte a orar y velar. Y ese grito es para ti y es para mí. No veas el problema, ponte a orar y a velar. Se los decía ahorita antes de que empezamos el programa. Yo lo compruebo día a día, con tentaciones, con necesidades, con todo, Señor. Me hinco, doblo rodillas y Él lo soluciona. ¿Por qué? ¿Porque soy preferido? No, porque soy su hijo igual que tú. Y si Él me escucha a mí, te escucha a ti. Pero tienes que creer firmemente que Él está ahí, que Él te cree. Había una señora que se acercó a Santa, no todavía no es Santa, te me olvidó el nombre. Te dije en la mañana, ¿cuál es el nombre? ¿Cómo? Luisa Picarret. Se me olvida el nombre siempre de ella, no es antes de esta temporada también. Y se acerca una mujer que es su tía y está enferma y el doctor le dice: toda esa enfermedad que tienes es cáncer, ya no tienes solución. Y sabe que su sobrina pues, es santa y se acerca a ella y dice: ¿cómo es posible que no puedas hacer algo por mí? Pues, ¿Yo qué? ¿Tú? ¿Estás acudiendo al médico equivocado? Acude al médico que es el rey de los reyes, señor de señores, que es Cristo. En ese momento la señora agarró las medicinas, las aventó por una ventana, se puso de rodillas, al siguiente día sanó. Fue un milagro de Picarreta. Aunque ella no lo hizo Cristo. Y lo hizo la fe de la señora porque creyó. Oró. Entonces oremos por esa gente que desgraciadamente está pasando por necesidades y problemas. Bendito sea Dios, nosotros estamos bien, tu familia está bien. Agradecerle a Dios. ¿Cómo le agradeces a Dios? Orando por el prójimo. Que Dios tenga misericordia de aquellos que no tienen trabajo, que Dios tenga misericordia de aquellos que están enfermos y no tienen cómo pagar o no tienen una tarjeta médica, que Dios tenga misericordia de aquellos adictos, que Dios tenga misericordia de los que están en las cárceles, que Dios tenga misericordia de todos los que han sido engañados, que Dios tenga misericordia de todos los sacerdotes que están cometiendo cosas malas, que les conceda el don de la fe para que se arrepientan y se acercan a Él. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Y por último, vamos a estudiar San Marcos ahí, en el capítulo 14, y el último versículo, creo que es el 52 y... Sí, es el 51, 52 creo. Vamos a ver qué nos enseña. San Marcos, capítulo 14, 51, 52, y ahí cerramos, yo creo, la plática del día de esta noche. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron, pero un joven lo seguía cubierto solo con una sábana. Este lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Palabra de Dios. Gloria a tu Señor. Señor Jesús. Hay un debate de quién es este hombre, unos dicen que es Juan, otros dicen que es San Marcos, porque el único que lo escribe es San Marcos, Lucas no lo escribe, Mateo tampoco, ni Juan. Muchos dicen que porque Marcos quería darse a conocer que él estaba ahí, que él estaba presente, y él es ese joven. Pues en realidad no sabemos quién es este joven, pero aprendamos. Un hombre que deja su vestimenta, su bata y corre desnudo. Génesis, estaba desnudo Adán y le dio vergüenza y se escondió y Dios lo buscó. Adán, ¿dónde estás? Y él contestó: estoy aquí,
escondido. ¿Por qué te escondiste? Porque oí que venías y estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La desnudez es el pecado. Y muchos de nosotros corremos igual a escondernos con nuestro pecado. Corremos de Dios. Tenemos tentación por una mujer que no es la nuestra, y en vez de ir a la iglesia y confesar ese error y ese pecado, huimos de Dios. Seguimos huyendo con el pecado y seguimos haciendo lo que Judas, entregando a Cristo. Lo seguimos entregando. La desnudez es el pecado. Es el pecado. Entonces pidámosle a Dios que nos haga revestidos. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Una oración muy bella, yo creo, con palabra de Dios. Hablemosle a Dios con sus propias palabras. 2 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Por eso suspiramos y anhelamos el día en que nos ponga esa morada celestial por encima de la actual. Pero ¿quién puede saber si todavía estaremos vestidos con este cuerpo mortal o ya estaremos sin él? Si mientras estamos bajo tiendas de campaña sentimos peso y angustia, ¿no queríamos que se nos quitase este vestido? Sino que nos gustaría más que se nos pusiese el otro encima, y que la verdadera vida se tragase todo lo que es mortal. Ha sido Dios que nos ha puesto en esta situación al darnos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Si este edificio se cae, lo puede comparar con su templo, usted mismo, pero también es la iglesia. Tenemos una casa, un edificio, no hecho por hombre, hecho por Dios. Hecho por Dios. Y en esa casa, ahorita en la que estamos aquí en la tierra, habitamos nosotros, estamos revestidos por medio del bautismo, se nos dio un espíritu. Si usted se sale de la gracia de Dios, usted queda desnudo, como ese hombre, lleno de pecado. Queda desnudo ante Dios, ante Cristo. Por eso Pablo dice, yo no quiero perder este vestido que se me dio. Lo recibí en mi bautismo y lo sigo conservando por medio de la confesión, por medio de la Santa Eucaristía, por medio de la gracia de Dios. Yo no quiero perderlo, sino al contrario, que cuando vaya a la presencia de Dios me pongan el otro vestido, el permanente, el de la eternidad. Ese es el que anhelamos. Permanezcamos en la gracia de Dios. No te salgas de la iglesia, no seas testarudo. Sigue adelante de la mano de Dios. O quieres ir al purgatorio, es opcional. Son dos caminos. ¿Vas a ir al cielo? Yo creo que sí. Pero por el camino de la Iglesia Católica Cristiana o por la Iglesia Católica Purgante, la que tú quieras escoger. ¿Qué más nos enseña este hombre desnudo? Ahí ahora sí, por Mateo capítulo 27, la lectura que me habías enseñado, esta me gusta. Vamos a leer Mateo capítulo 27, acerca de que se pelearon las vestiduras. 35, 30. Habla, Señor.
que tu siervo escucha. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza había puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A Jesús lo vemos como con un pañal que le pone en sus partes íntimas, pero no había eso. Él estaba completamente desnudo. Y enfrente estaba su mamá. Y así lo recibió. Nuevamente quedó desnudo. ¿Por qué? Por causa de nosotros. Por causa de nuestros pecados, nuestros errores. Lo que seguimos haciendo día a día. Somos duros de cabeza, dice Dios. No queremos entender. Y abajo se repartían los vestimentas de él. Esta es la pasión de Cristo. Este es el comienzo de la pasión de Cristo. Un caminar largo, duro, pero todo ese pecado se tiene que salir, como dice la carta de los Corintios, que ya todo lo carnal se quede en la tierra y que por fin, un día, todo lo espiritual, que ese día podamos vivir sin desear ni anhelar nada más que la felicidad del prójimo. Le agradezco a Dios que me haya permitido terminar este programa. Ustedes vieron con qué empezamos difíciles, 3 veces lo apagamos, lo borramos, lo empezamos 3 veces, después se fue la voz y después la voz volvió. Siempre Dios triunfa sobre cualquier enemigo. Para los que se acaban de suscribir, tengo un problema, tengo un cáncer, o tenía cáncer en la garganta, bendito sea Dios, desapareció. Pero hay veces que viene y se cierra la garganta, pero yo voy a hablar hasta que Dios quiera. El día que deje de hablar es porque Dios ha tomado su decisión. Dijo Dios, yo no doy, a mí no me quitan la vida, yo la doy. A mí nadie me quita la voz, yo la doy. Que Dios haga su misericordia en mí. El día que Él considere ya no debo hablar, ya no hablaré. Porque Él va a poner a otra persona que esté enfrente aquí, siguiendo el mismo trabajo que nosotros hemos empezado. Nuevamente que la gracia del Padre, el amor del Hijo y con el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a todos ustedes, cada uno. Hoy consagramos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María todas sus necesidades, a sus hijos, esposas, esposos, para que el día de mañana que estemos en la presencia de Dios podamos decirle, o yo le diré, se los dije. Hoy formamos parte de una comunidad. Sigamos adelante, hagamos el trabajo juntos y veremos almas del purgatorio, porque el día de mañana caemos ahí, que alguien ore y rece por nosotros. Hagamos el trabajo juntos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.